Aquí en mi familia somos 5, ¿va? Es mi esposo, yo y mis 3 niños, 2 niños y una niña, ¿va? Aquí en El Salvador hemos sido discriminadas, que ya de los 30 años para allá, pues como que ya nos dicen que ya no podemos hacer quizás bien las cosas, ¿vea? Porque a cada vez que hemos ido a buscar un empleo, es la edad lo primero que nos piden, ¿verdad? Y si ya ven que ya tenemos más de 30 años, ya no hayamos posibilidad, ¿verdad? Por eso estamos en ese esfuerzo nosotras, en esa cooperativa, porque ya nosotras ya sabemos que allí solo vemos mujeres así, ¿verdad? Ya mayores. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Buenos días, mi amiga. Buenos días. Buenos días. Antes éramos bordadoras de acá, con las empresas del Salvador, ¿vea? Así en bordado, en figura, en panal. Decidimos a organizarnos, ¿vea? Porque el bordado que nos estaban pagando era bien barato, bien cómodo. Y pasábamos todo el día bordando y a veces hasta en la noche para poder terminar el bordado. Y nos pagaban bien poquito, nos desvelábamos. Cuando íbamos a entregar el trabajo, si no estaba bueno, nos regresaban, no nos pagaban. Que sentíamos que había mucha explotación, decidimos nosotras hacer un emprendimiento propio de mujeres. Decidimos tener una iniciativa para elaborar prendas propias, ¿verdad? Ya no para las empresas, sino que algo que nosotros pudiéramos confeccionar, una prenda completa y así venderla directamente con los clientes. Es necesario a veces trabajar no dependiente, ¿verdad? Sino independiente, para así uno pues ve el esfuerzo y ya no como las maquilas lo pagan porque es un precio tan bajo. Y sentí que cambió, ¿verdad? Cuando iniciamos este grupo, porque nos dieron capacitaciones y aprendimos también corte y confección, algo que no podíamos hacer nosotros. Cuando nosotras empezamos, no teníamos nada, estábamos a cero. Solo comenzamos con una máquina casera de una compañera, ¿vea? Y a través de las organizaciones que tuvimos, hemos logrado tener este equipo, ¿verdad? Este es el paño pancho. Y aquí lo tejemos y aquí se usa para ponerles a las prendas también. Esto es el primer paso del telar de cintura, que aquí como lo ve esto ya terminaron uno, ¿verdad? Aquí estoy ordenando estos hilos para que queden así. Después de todo esto voy a empitar, ¿qué es esto? ¿Ve? Después voy a enfillotar, ¿qué es esto otro? ¿Ve? Cada hilo, uno por uno, lo voy a ir agarrando con esto. ¿Ve? Este es el enfillotado, ¿verdad? Las señoras tejedoras de aquí ya están bien ancianas, entonces no queremos que se pierda esa identidad, ¿verdad? Nació la idea para de que mujeres de acá de esta cooperativa aprendieran a
hacer los tejidos, ¿verdad? Todo lo que puede ver acá es de nosotras, ya no tenemos que prestar las máquinas, porque cuando comenzamos no teníamos ni una máquina, estábamos en este mismo local, pero no teníamos ni una sola máquina. Quizás lo que nos tocaba a nosotros las mujeres, que solo teníamos que estar en la casa, en el cuidado de nuestros hijos, vea. Pero al saber los derechos que tenemos nosotras como mujeres también, ¿verdad? Nos damos cuenta de que nosotros somos libres de decidir. Pues nos sentimos bastante un poco fortalecidas porque, como les digo, hemos logrado aprender muchas cosas que quizás cuando uno está en la casa no las puede aprender, ¿verdad? Anteriormente éramos muy tímidas, nosotras no nos gustaba hablar así con personas, mucho menos delante de las cámaras. Sentimos de que sí hemos logrado empoderarnos bastante. Antes no conocíamos, ¿verdad?, nuestros derechos, que teníamos derecho también al trabajo, porque antes no nos dejaban salir a trabajar antes a las mujeres. Hemos aprendido en que tenemos que saber valorar las cosas, las prendas, saber cómo poder vender nuestro producto también. Sí, nosotras casi la mayoría de aquí estamos afiliadas al sindicato Citrabordo, que es un sindicato de mujeres bordadoras. Citrabordo lo que vela es que los derechos de las bordadoras sean cumplidos, porque en ese bordado no hay ningún tipo de prestación. Allí es desde que amanece hasta la hora que la persona pueda aguantar la carga del trabajo y lo que pueda ganar. O sea, pero no pasa de unos $20, $25 a la semana máximo, con ayuda de los pequeños o de algún familiar. Bueno, Aqua nos apoya en la parte técnica, ¿verdad? Le daba acompañamiento a Acupanchi casi desde que se constituyó Acupanchi. Nos han dado un gran apoyo y me siento contenta y feliz porque de no tener nada y ahora tenemos cuánto tenemos. Porque sin el apoyo de ellos pues no hubiéramos tenido estos avances que ahora tenemos. Estamos muy contentas y agradecemos bastante por el apoyo que nos han dado. Porque sí es la institución que ha estado más pendiente de nosotros. Sí, yo les agradezco bastante al apoyo que nos han dado, ¿verdad? A Aqua y a Paz y Solidaridad y a la alcaldía también, porque nos ayuda bastante también. Estoy contenta de estar participando porque sé que aquí estar unidos hacia aquí a este grupo de mujeres se siente mejor porque uno tiene confianza y uno aprende muchas cosas que tal vez uno no las sabía. ¿Verdad? Pudiéramos avanzar más, ¿verdad? Crecer en lo que es la producción y tal vez en un futuro, ¿verdad? Exportar fuera del país. Para mí me ha ayudado bastante, ¿vea? Y que me siento parte de la cooperativa a mi propio criterio, ¿vea? Cuando vienen siempre alguien quiere llevarse algo de Panchimalco y cuando escuchan de nosotras pues nos buscan y nos dicen, ustedes son las artesanas, ustedes son Acupanchi, y las vimos en la televisión y queremos llevarnos algo de acá. Y bueno, eso es ganancia para nosotras, ¿verdad? Nos enorgullece que de acá de este lugar se oiga algo bueno, ¿verdad? Y que esa referente seamos nosotras como Acupanchi. Bueno, que este proyecto llegue, avance, que tengamos ventas más altas, ¿verdad?, en producción. Yo cada día trato la manera de mejorar las cosas, de hacer los productos mejor. Que tengamos muchas ventas, muchos clientes, ¿verdad? Que en un futuro podamos exportar. Esos son los sueños. Manos de colores, aplaudiendo algún cantar. Allá, allá, la, ya, la, ya, la, ya, la, 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 ya.
que todo